Leonardo Padura, de Cuba, en un enclave caribeño, hermano de San Juan, hermano de la mismísima Habana y Cartagena, 3 ciudades blancas. ¿Cómo estás? Qué honor y placer. No tan blancas. Hay muchos negritos. Bueno, ya sabía que ibas a ir por ahí. Hasta yo. Hasta tú. Fantástico que así sea. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, la Cátedra UNESCO tiene hoy una honra maravillosa. La Cátedra UNESCO, en este año que ya ha comenzado, trabajará profundos discursos sociales en un maridaje que Leonardo Padura conoce muy bien, entre periodismo, literatura, crónica, guión cinematográfico, guión televisivo y sobre todo el pensar el mundo. Esa cátedra se llama Gabriel García Márquez, de Macondo como aula global, a una aula que hoy se volvió digital. Pero para empezar esa conversación, quisiera preguntarte sobre lo más reciente. Ir de esa aula global en donde las ciudades respiran y donde las ciudades son cuerpos vivos, así como finaliza la historia de Ir a La Habana. Sí, bueno, Ir a La Habana es un libro, lo publiqué en España en octubre del año pasado y ya está circulando en todo el universo de la lengua española, sí, gracias a mi editorial, Tusquets Editores, y a la distribución del Grupo Planeta. Y es la razón, bueno, por la que estoy fundamentalmente aquí en el High Festival de Cartagena ahora en estos días. Este es un libro que, lo digo en la primera línea, que yo hacía mucho tiempo que quería escribir. Es un libro en el que yo hablo de todo ese proceso de pertenecer y permanecer en una ciudad. La pertenencia que empieza desde el principio, desde el momento en que nazco, en el año 55, en un barrio de la periferia de La Habana, que se llama La Mantilla, en el que cuando íbamos a desplazarnos hacia el centro histórico institucional de la ciudad, en mi casa se decía, hoy vamos a La Habana. Y por eso el libro se llama Ir a La Habana, porque es un viaje desde Mantilla a La Habana. Esa Habana a la cual pertenece Mantilla, pero que como era una especie de micromundo el de mi barrio, pues teníamos esa noción de que nos desplazábamos hacia el centro de la ciudad cada vez que íbamos. Y ese viaje empieza muy pronto porque con mis padres iba, y lo cuento aquí en el libro, iba a ese centro comercial, institucional, histórico, por cuestiones a veces de compra, a veces de visitas de familiares, a veces a los hospitales, porque también había que ir a verse la garganta o tenía fiebre, imagínate tú. Y empiezo por ahí ese primer conocimiento. El segundo conocimiento, que ya empieza a ser íntimo, es el conocimiento de mi barrio. Yo nazco y crezco en un momento, creo que soy de una generación a nivel universal, muy beneficiada por los tiempos en que vivimos. Es una infancia de mucha libertad, en la que nos pasábamos más tiempo en la calle que en la casa, y ese tiempo en la calle yo lo invertía. Eso? Yo lo invertía jugando béisbol. Mira, en mi barrio, en mi casa y allí en el barrio, teníamos solamente dos prohibiciones totalmente inapelables. Una era no cruzar la calzada es la avenida principal que atraviesa el barrio, donde hay bastante tráfico, si no era acompañado por una persona mayor. Y la segunda era nunca contestarle a una persona mayor si te reprocha o te regaña por algo. Aunque no tengas razón, nunca le respondas a las personas mayores. A las personas mayores hay que respetarlas. ¿Cumpliste? Sí, lo cumplí, porque si no lo cumplías eso te costaba algo que en aquella época
era absolutamente normal y no nos traumatizó a ninguno de nosotros, que era un alón de oreja o una nalgada. Y no nos pasó nada. Somos personas normales todos. Sí, sí, sí. Y hoy en día, si haces eso, por favor, lo que te estás buscando es un gran problema. Sí. Y ahí con mis amigos fui conociendo el barrio, jugando béisbol. Pero jugábamos en la esquina de la casa, pero después íbamos buscando otras locaciones y así fue creciendo Claro. esa apropiación del barrio. Después cuando voy estudiando, pues empiezo allí, pero salgo de ese barrio, voy a otra zona que se llama La Víbora, después voy a la universidad, después trabajo en un periódico que está en el centro mismo de la ciudad, y todo eso me fue permitiendo ese conocimiento y esa apropiación de la ciudad. Una apropiación que después se va a convertir, primero se convierte en conocimiento. Ese conocimiento alimenta el periodismo. Y ese conocimiento y ese periodismo alimentan después al escritor que se ha ido apropiando de esa ciudad, y eso está también manifestado en el libro, porque junto con ese recorrido histórico, porque no solamente es mi historia personal, es la historia también un poco de la ciudad, La está historia el social. proceso de escritura de esos elementos de la ciudad. Este es un libro bordado con todos los libros de la historia de Leonardo Padura y su amada esposa. Está muy inspirado ahí, pero es un libro que nos permite, de alguna manera, por ejemplo, comenzar con la idea de que fue el libro que quería escribir Leonardo Padura, uno de los libros que más quería escribir. Pero, ¿por qué un libro de fantasmas? ¿Por qué se llama el primer capítulo un libro de fantasmas? No, ahí hay una historia de una cacería de fantasmas. Hay una cacería de Muy fantasmas que fue real, ocurrió en el año 64, 65, en un lugar muy especial que hay en mi barrio, que le llamamos el castillo de Averof. Averof es el apellido del que fue el propietario de esa construcción que se hizo a principios del siglo pasado, del siglo XX. En la construcción de ese castillo intervino mi abuelo, fue albañil allí, peón de albañilería en algún momento. Y es un lugar muy peculiar porque no tiene nada que ver con la arquitectura del barrio. Estamos hablando de un barrio de la periferia que en aquel momento empezaba a crecer, sobre todo con construcciones de madera, y en los años 20 ya con estas construcciones clásicas de arcos, ¿no? Que se hacen muy normales en todo este universo nuestro en los años 20. Pero esto es como un castillo inglés. Y ese castillo estuvo abandonado durante años, y ahí fuimos a hacer una cacería de fantasmas, un grupo de amigos. Pero esa cacería de fantasmas también es la búsqueda de los fantasmas que recorren una ciudad, que son esos elementos que le dan un carácter y que están ahí y que hay que tener la capacidad de exorcizarlos para verlos, porque están siempre, pero no todo el mundo lo ve. Y creo que a través de la literatura yo he tenido, del periodismo y de la literatura, he tenido la posibilidad de ver esos fantasmas de la ciudad. Podemos entender La Habana desde su nombre, igualmente como un género musical que además ha dado estructura a una música monumental como el tango, porque la estructura que presenta La Habana en la construcción musical del tango es total. La habanera. O la habanera, como género la musical. habanera como ese lugar. También viejísimas y maravillosas habaneras que comenzaban diciendo que esa era una ciudad construida entre sangres y sedas. ¿Por qué? Bueno, la historia de cualquier ciudad de este universo caribeño al que, como tú empezaste diciendo, pertenece La Habana, o pertenece Cartagena, o pertenece San Juan, o pertenece Santo Domingo, o pertenece Veracruz, que Sí. fíjate todas las ciudades, o pertenece la propia Panamá. Son ciudades Sí, que crearon una riqueza a partir de sangre. Esa sangre fue sobre todo la sangre primero de los indígenas y después de los negros esclavos. Toda esta magnificencia que se ve en el casco histórico de Cartagena, de Cartagena de es el Indias. resultado de un trabajo terrible
que fue absolutamente una cuestión de una crueldad, Enorme. tremenda, porque desde el mismo hecho de sacar a esos hombres de su medio, venían desnudos, esa gente no traían absolutamente nada, y trabajaban, y hay una cosa muy curiosa, ¿sabes? Que a esos negros esclavos los alimentaban muy bien, y los alimentaban muy bien porque eran como animales que tenían que trabajar. Si al caballo tú no lo alimentas bien, ese caballo no puede tirar. Si al cerdo no lo alimentas bien, pues es un cerdo flaco y no te lo puedes comer. Bueno, pues al negro había que alimentarlo bien para que trabajara en los campos, en los cortes de caña, en lo que fuera, En trabajos además según la región impresionantes, sí. en que estuvieran. Entonces, sobre esa sangre se ha creado una parte importante de la historia y de la riqueza de estas ciudades, y lo que hoy admiramos y decimos, oh, qué bello, mira esto, esta muralla. Esa muralla es una muralla de sangre también, no de piedra, de sangre también. De sangre también. Bueno, imposible, imposible, no, no es posible empezar a hablar de Bola de Nieve, de Chano Pozo, Claro, la música. de hombres y mujeres, como una cantante como Rita Montaner, que una noche perdió a su pianista, ¿y qué hago? Y entonces, como el propio Bola decía, es que yo soy un vendedor de mangos brincando encima de un piano. O un hombre como Chucho Valdés, ¿verdad? En una conversación me dijo Chucho, mira, Luz Estela, es posible con los artilugios que tiene o las posibilidades que tiene el engendro de la música cubana, que hagamos una sinfonía de la pelada de una yuca. Has crecido con esa crónica urbana del Caribe de manera muy potente en tu obra literaria, en tu obra humanística, porque es muy potente. Eres el cubano que va por el mundo conversando sobre esos difíciles discursos que han transcurrido, que tienen ya 60, 70 y no sé tantos años, de conversación y de alegato social en el mundo. Eso también es ir a La Habana. Sí, mira, hay un capítulo, se habla mucho de música Sí, en el libro, y hay un capítulo dedicado a este fenómeno de la música. La música es la seña de identidad cultural más importante del Caribe. Porque precisamente esos hombres que dieron su sangre trajeron su ritmo. Venían desnudos y traían en su mente dos cosas: la religión y la música como expresión cultural. Con esa religión se ha creado todo este sistema de las religiones afroantillanas. La afrocubana es un poco ha sido la más exitosa, porque Cuba mantuvo la esclavitud mucho más tiempo que el resto de los territorios hispanoamericanos de esta área, y por eso esa religión floreció mucho más y se desarrolló mucho más. Pero la música, que es común a todo este Caribe, y es muy importante para una ciudad como La Habana, muy importante, porque la grandeza esta cultural de la ciudad está aparejada a el desarrollo de la música cubana. Hablabas hace un tiempo de las habaneras, de las danzas habaneras. Las danzas habaneras que, de alguna manera, dicen los musicólogos que dieron origen al tango. Hay otros musicólogos que dicen que no, que lo sí, niegan. Pero sobre todo está el complejo del son cubano. Ese son cubano que después, que tenía sus cuantos discursos además. infinito. Y Sí, está el complejo de la rumba cubana. claro. Ese complejo de la rumba, que es el que después se mezcla con el jazz y da origen al Latin jazz, gracias a un personaje del cual yo hablo bastante en este libro, que se llamó Chano Pozo. Chano Pozo, ese percusionista que introduce el tambor cubano en el jazz norteamericano. Y de ese proceso, pues llega hasta el presente la música de grandes intérpretes, como es el caso de Chucho Valdés, que son estos jazzistas del presente. No solo Chucho, hay jazzistas dominicanos, puertorriqueños, mexicanos, colombianos, que hacen esta mezcla de lo que fue la tradición jazzística y lo que es la tradición
afrocubana en la música y han creado este torrente maravilloso que es el jazz latino, que es en estos momentos uno de los elementos más poderosos que tiene la música, en un momento en el que además está pasando algo muy curioso, y es que posiblemente la expresión musical más escuchada es la más pobre que ha tenido el Caribe en los últimos años, que se llama reggaetón. Muy pobre, demasiado pobre y tenemos un alegato. Leonardo, ¿qué ocurre cuando la literatura es panfleto, no es literatura, cuando ni siquiera es panfleto, ni tampoco literatura? Creo que lo enuncias aquí de una manera muy potente en medio de tanto alegato social del siglo XXI. He hablado mucho sobre ese tema porque con mucha frecuencia, Luz Estela, a mí me preguntan sobre cuestiones que tienen que ver con política. Cuba es un país que tiene una condición muy peculiar, una condición política muy específica, y eso genera en todos los sectores económico, político, social, pero en este caso sobre todo cultural, crea unas condiciones diferentes. Y me preguntan mucho sobre esto. Yo siempre he dicho que la relación entre literatura y política es una relación muy compleja en la cual si tú le das toda la libertad a la política termina tragándose a la literatura. En algún momento Milán Kundera dijo que lo peor que le puede pasar a un escritor es que lo consideren un disidente, porque cuando lo consideran un disidente tiene que alimentar al disidente más que al escritor, y entonces ahí empiezas a hacer concesiones a la literatura para tener una postura política. Yo creo que se puede tener manifestaciones políticas al margen de la literatura. Hay otros espacios, los espacios periodísticos, ensayísticos, pero lo que es la literatura artística, en este caso, en mi caso específicamente la novela, tiene que haber elementos de la política, porque la política está en todo, pero no puede ser una literatura que se apoye en la política para enviar sus mensajes. De todas maneras, Leonardo, es una sociedad donde cada una de tus actitudes han sido debidamente registradas y pueden ser oportunamente utilizadas. Sí, espero que no pase, pero sí. Esperas que no pase. Bueno, un libro que afortunadamente la humanidad ha leído mucho, ha cumplido 15 años. El hombre que amaba a los perros. Muchas ediciones, muchas traducciones. Un hombre como León Trotsky en México, en esta Latinoamérica y en México particularmente, un hombre que en tan solo las cuatro primeras décadas del siglo XX tuvo nada menos que 8 revoluciones. ¿Qué pasa? No, Trotsky era un revolucionario profesional, era un político profesional, ¿Sí? Era un pensador político profesional. Y su historia a mí me sirvió para ver, sobre todo con ese desenlace que ocurre en México en 1940, cuando es asesinado por órdenes de Stalin. Me sirvió para ver de una manera muy evidente, muy potente, muy lacerante, el proceso de perversión de la utopía. Esa utopía igualitaria con la que el hombre ha soñado siempre, una sociedad más justa, una sociedad de los iguales, una sociedad donde todos vivamos en el máximo de libertad, con el máximo de democracia, un lindo proyecto, pero cómo ese proyecto se pervierte y se recurre incluso al asesinato para justificar la existencia de ese proceso. Se dice que el fin justifica los medios, pero hay medios que son realmente devaluadores de cualquier fin. Y eso fue lo que pasó con ese proceso político. Todo lo que ocurre en la Unión Soviética desde antes de la muerte de Lenin, pero sobre todo después de la muerte de Lenin, y que desemboca en cuestiones como los procesos de Moscú, de los que yo hablo aquí, como de la participación soviética en la Guerra Civil Española, de lo que yo hablo aquí, como del asesinato de Trotsky, que es el centro dramático de esta novela, pues demuestran hasta qué punto se pervirtió esa utopía. Y después
el resultado final, la desaparición de esa sociedad que pretendió ser la sociedad de los iguales y que era una sociedad profundamente corrupta, profundamente enferma, sin capacidad de desarrollo, como lo demostró la realidad, y que ha sido además capaz de engendrar después esta otra sociedad, que es la que dirige un personaje como Vladimir Putin, que ya se sabe lo que podemos decir y pensar sobre él. ¿Qué ocurre cuando Leonardo Padura y volvamos a ir a La Habana o volvamos a ir a Personas Decentes o volvamos a ir a cualquiera de sus libros? Porque por allí además huelen frituras. A veces no. Huelen frituras. Depende de si hay aceite. Si hay aceite. No siempre hay aceite. Bueno, No siempre hay aceite. no siempre hay aceite. Por No, ejemplo, es que los olores son parte, claro, los olores son parte de los en contextos. Personas Decentes, y lo hablábamos en otra conversación, estaba la pregunta: no hay café, no hay pan, no hay gasolina, no hay luz, no hay. Pero está la dignidad, Leonardo. Sí, por supuesto que está la dignidad. El problema es que la dignidad no se come. Muy bien. Con la dignidad se vive. Sí. Y uno tiene que comer todos los días. Sí. Y entonces eso provoca, Luz Estela, hay un axioma que me parece que es muy evidente, que la miseria crea miserables. Y cuando la gente vive en la miseria empiezan a tener comportamientos miserables. Los comportamientos sociales de mucha gente en Cuba se han ido deteriorando con tantos años de crisis, con falta de recursos de todo tipo, y te das cuenta de que ¿cuál es el origen de la novela picaresca española? El origen de la novela picaresca es la pobreza. La pobreza. Pues estamos viviendo una picaresca en Cuba, estamos viviendo casi una distopía en la que no se sabe lo que cuesta nada, no se sabe cuánto te pueden cobrar por nada, no se sabe qué dinero tienes y qué dinero no tienes, porque lo que hoy vale X al día siguiente vale 3X, porque ahora mismo esa cajetilla de cigarros de los que yo fumo, que costaba 100 pesos, ahora cuesta 1000. Entonces, ¿quién la tiene, quién no la tiene? Mira, se vive en unas condiciones muy raras, y si bien a nivel nacional, a nivel de país, la soberanía, la independencia, la dignidad son importantes, también recuerda que ese país está formado por personas que viven cada día, y ese cada día de esas personas puede ser muy complicado. Yo siempre, últimamente, he puesto mucho el ejemplo de lo que significa una pensión, una jubilación cubana. Mi madre recibe una jubilación de 1.500 pesos y un cartón de 30 huevos, cuando lo consigues, vale 3.000. Es decir, que con su jubilación, por la cartilla de racionamiento te dan 5 huevos a un precio subsidiado cuando vienen. Hay meses que no vienen. Sí. Entonces, ¿cómo puede vivir con esa pensión una persona de 97 años? ¿Puede vivir dignamente? ¿Eso es dignidad? Ahí está la pregunta. Las preguntas. Literaturas que de todas maneras crean maneras de pensar, nuevos ejercicios creativos. Algunas personas están hablando de un nuevo boom. El mundo está realmente volteado de nuevo hacia este continente, en ello. Porque, bueno, mira nomás lo que pasó el domingo, o lo que ayer anunciaron para Cuba, y para dónde van. ¿Para dónde van los escritos que tienen que seguir haciéndolo? Y que Leonardo siempre sigue haciéndolos, porque no desmayas. De todas maneras, llegas a tu casa o entras al solar o abres tus libros o sales o miras, o no sé si pensarás en Lezama Lima o en Carpentier o en Cabrera Infante, no sé qué se te ocurre, o te oirás un son bien lindo que diga vamos a comer temprano porque me huele a visita, ¿te acuerdas? Sí. Mira, Luz Estela, yo creo que la literatura tiene su espacio social y tiene su espacio creativo. Y ese espacio creativo es muy difícil intentar encasillarlo
o ponerlo en función de otros procesos. Creo que hay que dejarla, que esa creación, porque además los intereses de los creadores son muy diversos, y hay gente que le gusta estar al margen de los acontecimientos, hay gente que van detrás de los acontecimientos. No se puede hacer una regla, no se puede ser escolástico, no se puede ser de ninguna manera inducir a que el creador siga un camino, porque eso es lo que provocó que existiera un realismo socialista o todas esas engendros en que los escritores tenían que cumplir con determinados preceptos. Yo creo que lo dijo Trotsky en aquel famoso manifiesto que firmaron Bretón y Diego Rivera en México en 1938. Para el arte, toda la libertad, toda la libertad. Y eso es importante. Dices de manera dramática en Ir a La Habana que a la gente se le olvidó acariciar a La Habana. Eso me estremeció, Leonardo. No a la gente, no a la gente, no a la gente, ¿Qué pasó? al Estado, a los poderes. Le falta mucho amor, le falta mucha presencia, le falta... Sí, mira, Luz Estela, es que todo en Cuba es muy complicado y hay que contextualizarlo para que se entienda. Sí. Te decía que mi mamá no puede comprar un cartón de huevo, ¿no? Sí. El problema es que un galón de pintura para pintar una casa, el más barato cuesta alrededor de $16. Y $16 es la jubilación de 4 meses de mi madre. ¿Cómo mi madre puede pintar una pared de su casa? Sí. O cómo un jubilado puede pintar una pared de su casa. ¿Cómo puede darle amor a esa casa? Sí. Bueno, puede darle amor poniendo unas macetas bonitas tal vez fuera, y con eso darse un poco de alegría, y es lo que hacen algunas personas. Pero yo creo que sobre todo es una cuestión de Estado. El problema de la recogida de basura, de desechos sólidos, el problema del estado de los viales, del alumbrado público, del estado de muchos edificios. Son cuestiones que no son de las personas privadas, son cuestiones que son ya razones de Estado, cuestiones de Estado, y ese Estado no tiene suficientes recursos para hacerlo, pero creo que en los momentos en que hubo recursos también faltó una perspectiva mucho más amable con respecto a la ciudad. Se salvó afortunadamente una parte del casco viejo, La Habana Vieja, la zona colonial, donde se rescataron algunos grandes edificios, pero es un casco mucho más grande que el de Cartagena. Recuerda que La Habana era una ciudad mucho más grande, era la ciudad más grande del Caribe colonial. Claro, fue el último enclave español, demás. Y por la importancia del puerto de La Habana, de las flotas, el tráfico entre Europa y América, y tiene, bueno, esas enormes fortalezas que tiene la ciudad, que están ahí en su escudo de armas, están las 3 grandes fortalezas. ¿Cómo te suena una palabra como Siboney? No, Siboney no tiene nada que ver con esto, no tiene nada que ver con esto, tiene que ver con otra cosa. Entonces, bueno, le ha faltado cariño. Siboney es una de las culturas indígenas que existió en Cuba antes de la conquista. Antes de la no tiene nada que ver con La Habana, es anterior a La Habana. Es anterior a La Habana, pero hay allí todo un rastro de cosas que no se... Muy elemental, la presencia indígena en Cuba fue muy rápidamente exterminada. Exterminadas, y eso es muy complejo. Las nuevas escrituras de una pequeñísima porción de tierra que está nada menos que en el ombligo del mundo pensando, Leonardo. Es que está en el ombligo del mundo. No, es que la grandeza de Cuba históricamente ha dependido mucho de su ubicación geográfica. Claro. Están en el centro de ese golfo que para unos se llama de México y para otros ahora ya se llama Golfo de América. Bueno, en medio de ese golfo, en la corriente del golfo, por donde iban todas las rutas que conducían de tierra firme, es decir, el continente hacia Europa, España, Portugal, Holanda, y eso le dio una gran importancia a Cuba, y después fue la razón por la cual los Estados Unidos tuvo tanto interés
en intervenir en los asuntos de Cuba y en anexarse a Cuba, incluso con una política que existió, la política de la fruta madura, que se anexaría a Cuba cuando ocurría la fruta madura. Intervienen en la guerra de independencia de Cuba, esto lo cuento muy bien en Personas Decentes. Sí. Y después se producen 2 intervenciones militares norteamericanas y Cuba se convierte prácticamente en un protectorado norteamericano gracias a esa ubicación geográfica que tiene Cuba y a la riqueza que significaba la tierra cubana. La historia de la vida privada es la historia de la vida pública y la literatura nos ayuda a transitar esas emociones de una manera muy potente, pero hilar todo esto fue muy complejo, Leonardo. Claro que es complejo, escribir siempre es difícil. Sí. Cuando Y te implicaste mucho, claro. Claro que tienes que implicarte, Luz, si no haces este trabajo totalmente implicado y con conciencia de que es un trabajo arduo, es un trabajo al que tienes que dedicarle muchas horas. Hoy por la mañana yo hablaba con un señor representante de las librerías La Nacional aquí en esta zona del norte de aquí de la costa. Y me decía, ¿y ya se ha ido mucho en estos tiempos, Leonardo? Y digo, sí, mira, yo sigo leyendo todo lo que puedo, pero el problema es que yo todos los días, cuando estoy escribiendo, tengo que dedicar 5 horas a leerme a mí mismo. Un día, y otro día, y otro día, y otro día, y otro día, porque mientras estás escribiendo tienes que estar leyendo constantemente para poder hacer el mejor trabajo que tú eres capaz de hacer. A veces encontrar un adjetivo te le da una dimensión a lo que tú has querido decir que lo precisa mucho más que cualquier otro adjetivo. Entonces tienes que encontrar ese adjetivo, no te cae del cielo, tienes que trabajar. Entonces eso implica una dedicación muy grande a este trabajo. El que quiera, cuando yo tengo un proceso de escritura que funciona de la siguiente manera, me levanto muy temprano, empiezo a trabajar sobre las 7:30 y ya cuando sobre las 12, 12:20, 12:30, yo siento que estoy escribiendo muy fácil, paro. Porque el que está escribiendo es el cansancio, no la inteligencia. No, Leonardo. Es del cansancio, no la inteligencia. Sigo siendo yo. Bueno, mi sí, cansancio cansancio es el que está escribiendo. Porque escribir nunca ha sido fácil, nunca es fácil. Y cuando es fácil, tienes que examinarte a ti mismo y echar a andar eso que Hemingway llamó el detentor innato de mierda que deben tener todos los escritores. Claro. Porque cuando es fácil, estás escribiendo mierda. Escribir siempre es difícil. Hemingway, que vivió en Cuba. Leonardo, esta cátedra pretende llegar a las regiones más apartadas de Colombia, donde están 9 sedes de la Universidad Nacional de Colombia y donde hay muchas personas en los escenarios de pregrado buscando formación, buscando lectores, buscando escenarios de creación. ¿Para dónde vamos? Y gracias. Y a los anfitriones de la casa, a José Cobo y a su novia por... Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a todos ustedes por haber tenido esta conversación. Y solamente voy a responder a tu última pregunta diciéndote que yo creo que ni Dios sabe hacia dónde vamos. Muy bien. Pero estamos en un momento en el que podemos ir hacia cualquier cosa, Y lo otro es que realmente si en estos tiempos este continente, nuestra América Latina, no toma conciencia de la importancia de tener una coherencia, una unidad, una perspectiva, pues va a pagar grandes consecuencias. Luis García Montero lo decía en la presentación de tu libro en el Centro Cervantes, la autonomía de los escritores y hay que conservarla. Y de los países. Y de los países.